Bien, taller número 17, em, principio de sustitución de Lifkov o LSP. Pasemos a los ejercicios. Sistema de figuras geométricas. Define una clase base figura y clase derivada círculo y rectángulo. Asegúrate que las clases derivadas cumplan el LSP al calcular su área. Bueno, básicamente lo que nos dice LSP es que las clases derivadas de la clase padre tienen que tener coherencia a la hora de implementar los métodos, porque si nosotros implementamos métodos en clases que vienen siendo redundantes a la clase padre o que no tienen ningún sentido, que pueden dañar lo que viene siendo la funcionalidad del código existente, porque son clases que implementan métodos que no tienen nada que ver ahí no se está aplicando el LSP, se está aplicando pues una mala práctica que va en contra del LSP. Entonces vamos a pasar a ver los ejemplos. Primero tenemos la clase figura, que es lo que nos piden hacer, que es una clase de figura con un método abstracto. Y aquí tenemos un método que, bueno, muestra el área de la figura y calcula el área. Luego tenemos las clases específicas que derivan de la clase figura con sus respectivas especificaciones. Por ejemplo, el círculo tiene como propiedad que radio. Tenemos el constructor, el círculo y su implementación de calcular área, que es totalmente diferente a la del rectángulo, pero que es coherente con la del padre. Entonces aquí se está aplicando el LSP correctamente. Tenemos la clase rectángulo, la cual también extiende de figura y cumple con el LSP porque es una clase que tiene coherencia a su clase padre. Aquí tiene sus propiedades de ancho y alto, el constructor y la aplicación específica del método calcular área. Y bueno, acá podemos perfectamente ver cómo funciona el código correctamente, cómo estamos aquí aplicando a la vez polimorfismo, utilizando las clases más genéricas para hacer referencia a las clases hijas, cómo funciona correctamente los métodos al ser sobrescritos y cómo podemos hacer un arreglo de figuras y bueno, meter lo que viene siendo las clases hijas y utilizar polimorfismo en ellas, ya que estamos utilizando diferentes tipos de implementaciones en una sola clase. Entonces este sería el primer ejercicio. El segundo, pasemos al segundo, sistema de cuentas bancarias. Define una clase base cuenta bancaria y una clase derivada cuenta de ahorros. Asegúrate de cuenta de ahorros cumpla el LSP sin introducir restricciones inesperadas. Entonces pasemos al ejercicio. Banco. Tenemos acá cuenta bancaria con sus propiedades, su respectivo constructor, con su método depositar y retirar. También a su vez tenemos consultar el saldo y mostrar los detalles de la cuenta. Y luego tenemos la cuenta de ahorros que extiende de la cuenta bancaria, la cual pues implementa específicamente lo que viene siendo su propia forma de mostrar los detalles. A su vez también mantiene algunas propiedades de la cuenta de ahorros, como viene siendo el saldo inicial, la tasa de interés, y a su vez crea un nuevo método. Aquí está el nuevo método. Aquí aplicando correctamente el LSP. Vamos a poner a funcionar el código para que muestre aquí todo lo que viene siendo la información. Y bueno, acá pues vemos cómo podemos utilizar gracias al polimorfismo con la clase padre, que sería cuenta bancaria. Podemos utilizar cuenta bancaria y hacer referencia a la cuenta de ahorros. Y funciona exactamente igual. Ya bueno, acá hacemos una validación con instaf_off para calcular lo que viene siendo el interés en caso de que sea una cuenta de ahorros. Y en caso de que no sea cuenta de ahorros, pues este código no funciona. Entonces aquí este sería pues el segundo ejercicio. Pasemos al tercero, refactorización de clases de transporte.
Define una clase de transporte y crea clases derivadas bicicleta y coche. Verifica que ambas clases derivadas puedan sustituir a transporte sin alterar la funcionalidad del programa. Entonces pasamos acá a transporte, tenemos clase abstracta esta vez, clase transporte con sus propiedades, su conductor, su clase mover, que sería clase abstracta, que lo va a especificar o lo va a implementar específicamente la clase que la vaya a quedar, y bueno, mostrar detalles. Entonces de esta clase se hereda bicicleta y coche. Aquí pues tenemos el coche que implementa el método mover a su forma. Por ejemplo, aquí está el coche, está conduciendo, tiene sus propias propiedades, su respectivo constructor, llamando a super para llamar al constructor del padre, que sería transporte. Y también pues sobreescribe mostrar detalles para que muestre específicamente también los detalles del coche. Y a su vez bicicleta acá está, con sus propiedades y con sus respectivos métodos sobrescritos. Y bueno, acá vamos a ver que efectivamente podemos ver que podemos usar, sin alterar el código principal, podemos usar la clase de transporte, la clase abstracta base, y pues vemos que podemos llamar a los métodos al mismo método pero de formas diferentes, porque son diferentes tipos de clases a las que está haciendo referencia. Una es bicicleta y otra es coche, pero es el mismo método. Mismo método, misma clase, pero de diferentes formas. Y bueno, aquí correctamente está funcionando el código. Y bueno, esto sería todo por el taller número 17, principio de Leaf Code.